Bueno, chicos, los que vieron el teórico anterior ya me conocen, yo soy Julieta Palomeque y vamos a ver el segundo teórico de presión arterial, que es el producto del volumen minuto por la resistencia periférica, habiendo visto ya los conceptos básicos generales en el teórico anterior, y bueno, todavía nos quedan algunos otros temas por ver. Como habíamos visto la vez pasada, la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. La fuerza está representada por el líquido que circula por dentro de los vasos, que en nuestro caso es la sangre, y la superficie corresponde a la pared del vaso, que tiene sus características especiales. Bueno, en esta diapositiva vemos en un dibujo de un vaso donde circula un flujo de líquido, ¿sí? Y hay una longitud entre un lado A del vaso, el A1, y otro lado del vaso, que es el A2. ¿Cierto? Entonces lo que se calcula es la presión entre distintos puntos de ese vaso. Es la diferencia de presión entre un punto, P1, y otro punto, P2, es igual al producto del flujo, que es lo que circula por dentro del vaso, por la resistencia entre los dos puntos, es decir, A1 y A2. Esto es la ley de Ohm, que la diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia, donde el flujo equivale al gasto cardíaco, ¿sí? O al volumen minuto, que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia, según la ley de Poiseuille, es 8, que es una constante, por la viscosidad de la sangre, la longitud entre los dos puntos que se toman, sobre pi, que es una constante, y el radio a la cuarta. Bueno, en este gráfico vemos este esquema que representa al corazón como una bomba que funciona a una frecuencia cardíaca dada, ¿sí? Esa frecuencia cardíaca va a determinar las veces que late el corazón por minuto, y de lo que contiene esa bomba solo se eyecta un porcentaje que va a ser el volumen latido. Entonces, las veces que se produce el volumen latido por la frecuencia cardíaca va a representar el volumen minuto. Una vez que se eyecta el volumen latido, este va a seguir la circulación arterial sistémica, en este caso, en donde se puede medir la presión arterial a través de los métodos que ya observamos en la primera presentación, y va a distribuirse el flujo de ese volumen latido dependiendo fundamentalmente de la resistencia periférica, además de lo que se eyecte por minuto, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia periférica es cuán abierto o cerrado está un vaso y cuán permeable es a ese flujo, ¿sí? Entonces, es uno de los, el diámetro de los vasos es uno de los mayores determinantes de la resistencia periférica, como vamos a ver más adelante. Es decir, que si la resistencia periférica aumenta es porque el calibre de los vasos disminuye y por lo tanto la presión arterial va a aumentar, porque es directamente proporcional a la resistencia periférica y porque le va a costar más pasar por ese vaso angosto. Por el contrario, si la resistencia periférica disminuye, el calibre del vaso va a ser mayor y va a ser más permeable, por decirlo de alguna manera, a ese flujo que está circulando. Una vez que pasa la circulación de intercambio de nutrientes, vuelve al reservorio venoso, que como habíamos visto es el reservorio de sangre más grande del organismo, para volver a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y reiniciar el ciclo que acabo de comentar.
Por lo tanto, los determinantes de la presión arterial van a ser el volumen minuto, que va a depender del volumen latido y la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica, que va a depender en gran medida del calibre de los vasos, entre otras cosas, como vamos a ver. Sabiendo que la presión arterial es el producto del volumen minuto por la resistencia periférica, vamos a ver ahora cómo varía el volumen minuto en función de sus determinantes. Entonces, el volumen minuto es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido o volumen sistólico. Esto puede variar. La frecuencia cardíaca va a estar determinada cuando varía el automatismo del nódulo sinusal, ¿sí? Es decir, a mayor frecuencia cardíaca, mayor volumen minuto. Por otro lado, el volumen latido o volumen sistólico va a depender de la precarga o la tensión diastólica final, la poscarga o la tensión sistólica final o máxima, y el inotropismo o el calcio que hay disponible en el citosol o la sensibilidad de las proteínas contractiles al calcio, como verán más adelante en lo que se discute mecánica cardíaca. Bueno, como habíamos visto en el gráfico anterior, la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. El volumen minuto ya analizamos que era el volumen latido por la frecuencia cardíaca y vimos cómo se modificaba cada uno de esos factores. Ahora vamos a concentrarnos en lo que es la resistencia periférica. Bueno, como vemos en esta diapositiva, ¿sí? Y como habíamos visto también en el teórico anterior, en la circulación mayor sale la sangre desde el ventrículo izquierdo por la aorta a unos 100 milímetros de mercurio de presión aproximadamente, con un volumen minuto de 5 litros por minuto, debido a que la frecuencia cardíaca es de aproximadamente 80 latidos por minuto. A pesar de salir con 100 milímetros de mercurio, desde la aorta llega a la aurícula derecha con 5 milímetros de mercurio, es decir, la presión arterial disminuye mucho. Y esto es porque hay una gran resistencia en donde se realiza, en los capilares, donde se realiza el intercambio de nutrientes y desechos, y esto se debe fundamentalmente a lo que vamos a analizar ahora, que es la resistencia periférica. Como habíamos visto, la resistencia periférica es igual a 8 por la viscosidad de la sangre, por la longitud del vaso que vayamos a analizar, sobre el pi, que es una constante, por el radio del vaso elevado a la cuarta. Duplicando la longitud se duplica la resistencia periférica. Llevando, por ejemplo, el hematocrito de 40 a 60%, se duplica la viscosidad y de igual forma se duplica la resistencia periférica. Fíjense que los factores que están, la viscosidad y la longitud, son directamente proporcionales a la resistencia. Sin embargo, si uno reduce el radio a la mitad, se eleva 16 veces la resistencia periférica, ya que el radio es indirectamente proporcional. Es decir, si disminuye, se eleva la resistencia, y si aumenta, la resistencia disminuye. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que en la ecuación de resistencia periférica, el factor más importante es el radio. No solamente porque está elevado a la cuarta potencia, sino porque la mayoría de los compuestos que circulan por nuestra sangre tienen lo que se denomina un efecto vasoactivo, es decir, que pueden ser vasoconstrictores o vasodilatadores.
Esa vasoconstricción va a hacer que el calibre del vaso disminuya, por lo tanto el radio, y esa vasodilatación va a hacer que el calibre del vaso aumenta, es decir, que el radio también aumente. Y esto va a repercutir elevado a la cuarta sobre la resistencia periférica. Entonces, la presión arterial es el volumen minuto por la resistencia periférica. La resistencia periférica, si despejamos la ecuación, la resistencia periférica va a ser igual a la presión arterial sobre el volumen minuto. Por lo tanto, la resistencia periférica es igual a 100 menos 5 milímetros de mercurio, porque es la diferencia entre la salida de la aorta y la llegada a la aurícula derecha, dividido los 5 litros por minuto, que es el volumen minuto. Esto nos da de resistencia periférica 19 unidades de resistencia periférica. Bueno, dentro de lo que es la regulación de la presión arterial, tenemos que evaluar la regulación de la resistencia periférica y la regulación del volumen intravascular. Es decir, ya que la presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica, debemos ver cómo se regulan ambos determinantes. Estos determinantes tienen una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo que vamos a ver en el próximo teórico. Entonces, bueno, seguimos en la próxima presentación con los temas que siguen, que son las regulaciones a corto y largo plazo y las implicancias clínicas.